3 dias também, dando sequência a este colóquio. Tenho lá o professor Francisco Liz, que todos conhecem, seu trabalho sobre Platão, Aristóteles e a filosofia grega em geral, assim como o professor Antônio Pedro Liski, da Universidade de Lisboa, que está agora dirigindo a coleção das obras de Aristóteles em língua portuguesa. Dividindo o tempo de 40 minutos. Bueno, yo agradezco mucho a los organizadores la posibilidad de hablar aquí sobre un tema que estoy trabajando y espero respetar los 40 minutos. Voy a leer, por tanto, el texto. En realidad, yo tendría que haber titulado esta ponencia La justicia en la gran ética atribuida a Aristóteles, ¿no? Más que la la cuestión de la autenticidad de las tres éticas que se han transmitido en el corpus Aristotelicum ha sido objeto de un largo e intenso debate en el curso de los últimos 150 años. Aunque se ha logrado un relativo consenso tanto en el caso de la ética Nicómaco como en el de la ética Eudemio, la cuestión puede considerarse aún abierta en lo que atañe a la gran ética. Ni siquiera la hipótesis de que existe una evolución en el pensamiento del estagirita que podría reconstruirse a través de sus escritos ha servido para alcanzar un relativo acuerdo. Los dos primeros trabajos que trataron de manera sistemática el tratado muestran ya el disenso en su valoración y existe aún en el presente. No obstante, a lo largo del siglo XIX y hasta la primera mitad del XX, existía una cierta unanimidad en considerar los Magna Moralia una obra espuria. En el anejo que han distribuido se encuentran atrás, primero están los textos, en la parte de atrás están todas las personas las citas de referencia bibliográfica de las que voy a hablar ahora. Solo von Arnim, en 1924, se atrevió a romper el consenso imperante y defender su autenticidad. Su trabajo adoptaba una perspectiva evolucionista que en el campo de los estudios éticos había iniciado Kapp en 1912, pero estaba dirigido de manera polémica contra la monumental obra de Werner Jäger de 1923, que marcó de manera esencial la investigación aristotélica hasta finales del siglo pasado. Von Arnim sostenía la autenticidad de la obra y la consideraba la primera de las tres éticas, poniendo su redacción alrededor del 355 a.C. Contrariamente, Werner Jäger, en su obra de 1929, y su escuela, aquí las contribuciones principales son las de Balzer de 1929 y de Brink de 1933, tendían a ver en la gran moral una mezcla de la ética eudemia y la ética nicómaco, con contaminaciones de la ética de Teofrasto. La obra se ubicaba así no en los orígenes de los proyectos éticos aristotélicos, sino en el helenismo. A partir de los años 60, la traducción y comentario de la obra de Aristóteles de Dirkmayer, 1962, 64 y 84, siempre las tres éticas, va imponiendo la idea de que los Magna Moralia son una obra auténtica, así como sus dos escritos éticos. Esto lo fue apoyado por Düring, que en 1968 en su artículo de la Pauli Gisova, columna 281, que sigue la interpretación de Dirkmayer en lo que hace a la autenticidad del texto. Aunque debe reconocer que el estilo y la lengua de la gran ética, así como la forma de exposición, se diferencian claramente del habitual en Aristóteles. El hecho de que algunas de esas peculiaridades se encuentren también en Teofrasto, lejos de dar una solución afirmativa al asunto de la autenticidad, plantea realmente serios problemas, puesto que queda fuera de duda que el escrito, si no proviene del mismo Aristóteles, se ha originado en círculos cercanos del Liceo. Para Düring se trata de un curso que el filósofo había impartido originariamente en la academia, hipótesis que repite Cooper, el investigador americano, en 1973 como si fuera original. El texto actual sería el resultado de la intervención de Teofrasto, al que Aristóteles habría encargado que se lo leyera a un grupo de amigos de Neeleo luego del 342, durante su segunda permanencia en Atenas.
Si tenemos en cuenta que la mención de Neleo en el texto, sí, libro 2, capítulo 7, 1205 a 1923, no es sino una conjetura de Wilamowitz, la construcción de Düring puede servir para ejemplificar la alta dosis de ficción que es frecuente en este tema. Es imposible tratar aquí en detalle todos los aspectos de este enconado debate que llevó a grandes progresos en el conocimiento del texto, pero que no produjo ninguna conclusión unánimemente aceptada. En lo que sigue, he de utilizar esas aportaciones a los aspectos relacionados con el tema que ahora nos ocupa. Dos trabajos sobre la noción de justicia en Aristóteles han defendido la autenticidad y la datación temprana del escrito. Trude, el trabajo de 1955, de acuerdo con su visión evolutiva, vio en la Gran Ética una obra auténtica que ponía de manifiesto un momento intermedio en el desarrollo de Aristóteles. Mante, en 1996, siguiendo la interpretación de Düring, sostiene que fue la primera de las tres éticas escritas entre 360 y 355 a.C., cuando el filósofo se encontraba aún en la academia, y afirma que solo conoce un tipo de justicia, la justicia distributiva, cuyos ámbitos son tanto el derecho público cuanto el privado, cuanto el público. Adhiriendo a la interpretación de Dirkmayer de 1962, es decir, una traducción de la Gran Ética, sostiene que la Gran Ética desconoce la diferenciación entre justicia geométrica y justicia aritmética, y que la única presente es la justicia distributiva, como se hace evidente a partir de lo expuesto. Existe un consenso entre los defensores de la autenticidad del tratado en ubicar su origen en la época académica, más concretamente durante la vida de Platón. La suposición de que Teofrasto reelaboró el material del curso por encargo de Aristóteles en 342 no solo es ociosa, sino que deja sin contestar hasta qué punto Teofrasto introdujo variaciones en la versión original. El estilo y la lengua en la que se encuentra redactado el tratado ha sido uno de los aspectos determinantes para aquellos que han sostenido que se trata de una obra apócrifa. El trabajo más detallado en este tema, que es el de Brink de 1933, llega a la conclusión de que ni la lengua ni el estilo pertenecen a Aristóteles. El mismo Dirkmayer, en 1963, debe reconocer que el estilo de las tres, de los Magna Moralia y de la Ética Eudemo, tiene cada uno un estilo completamente homogéneo, pero aparte independiente uno del otro. Es especialmente llamativo y ya indicado por las investigaciones anteriores la utilización de la preposición hiperconjuntivo en lugar de peri, algo que llevó al mismo Dirkmayer a proponer la existencia de un peripatético desconocido que hubiera reelaborado el sustrato aristotélico. Esta suposición equivale a reconocer que el tratado no proviene de Aristóteles, porque si debemos contar con la existencia de un redactor que reestructura los materiales que ha encontrado, es difícil determinar hasta qué punto intervino en la reformulación de los mismos. Es indudable que incluso podría haber utilizado fuentes que no provinieran directamente de Aristóteles y contaminado fuertemente el contenido, aún permaneciendo en la ortodoxia aristotélica. Podría además haber usado obras que no son desconocidas y provenientes de Teofrasto, que tenía un fuerte interés por los problemas éticos. Sabemos a través de las églogas de Estobeo que el estoico Ario Dídimo de Alejandría, maestro de Augusto, tenía una exposición de la ética de Aristóteles y de los restantes peripatéticos. Termino la cita. En los fragmentos que ha conservado Estobeo es posible comprobar que Ario Dídimo conocía la gran ética, lo que otorga un terminus ante quem, en el siglo I a.C., pero que permite inferir también la riqueza del género en el perípato y lo tardío del testimonio sobre los Magna Moralia. La posibilidad de contaminación estilística y de contenido es, por tanto, notable. No obstante, no voy a tratar el problema de la lengua en detalle, pero quisiera subrayar algunas características que pueden dar un indicio en cuanto a la forma de trabajo del autor de los Magna Moralia y que intentan complementar las ofrecidas por los estudiosos como Donini y Brink. Donini en el trabajo de 1965. Primero, ya en 1841, Punch
llamó la atención acerca del uso que el redactor hacía del verbo fesim. Parecería estar refiriéndose en muchas indicaciones a alguna obra que estuviera resumiendo o refiriendo. 2. No aparecen algunas distinciones terminológicas que son fundamentales en la ética aristotélica. Dejo esto, la descripción concreta de las 3. Las expresiones Hokai micron epanon elegeto, como decía un poco más arriba, como se decía un poco más arriba, y micron epano elegomen, decíamos un poco más arriba, eiretai entois epano gemin. Hemos dicho más arriba que solo ocurren en esta obra dentro del corpus aristotelicum, indican que el autor pertenece a una cultura lectora muy diferente de aquella a la que supuestamente debería pertenecer el autor. Es decir, una cultura en la que la lectura en solitario era habitual. Ciertamente, no se trata de un apunte para una lección o algo semejante, como pretenden los defensores de la autenticidad. Es notable la abundancia y el abuso de la perífrasis de eina y más participio, en una forma que no es habitual en las obras de Aristóteles y mucho menos en las éticas. 5. En ningún momento puede comprobarse ninguna intención de imitar el estilo de Aristóteles. Prueba de ello son los diferentes pasajes en los que hay coincidencias casi literales. En efecto, estas son el producto obligado de una coincidencia temática que no lleva en ningún caso al acuerdo total. Hay más bien una tendencia a no coincidir, ya sea en la elección de términos no centrales en la explicación o en la posición de las palabras. El autor no está en ningún momento preocupado por parecerse a Aristóteles, y su estilo es efectivamente muy diferente del que posee el estragilismo. Estas observaciones no intentan reemplazar un estudio detallado del problema de la lengua y el estilo del texto, algo que debería realizarse de manera sistemática, ya que la tesis doctoral de Brim fue escrita hace 70 años y es urgente una reconsideración del problema que integre todos los avances que se han realizado desde entonces. Simplemente intentan aportar algunos nuevos indicios que ayuden a colocar la obra en el contexto que le corresponde. De todas maneras, las diferentes interpretaciones están menos opuestas de lo que parece a primera vista, ya que en ambos casos se supone que el redactor conocía y tenía a mano las obras de Aristóteles, ya sean estas la Ética Eudemo y la Ética a Nicómaco, o el supuesto curso en la academia que habría dado el Estagirito. De una forma o de otra, no cabe duda de que el documento permite valorar las doctrinas genuinamente aristotélicas. La relación con Platón que tiene la obra hace muy difícil considerarla como perteneciente a un periodo platonizante de Aristóteles, como suponen Trude y Mann. El tratado comienza con una clara toma de posición crítica respecto de la teoría de las ideas, en la que, a diferencia de lo que sucede en las otras éticas, el autor utiliza todo el andamiaje conceptual del aristotelismo, en especial de la lógica. A la clara mención de la idea del bien platónica le sigue la contraposición de la doctrina aristotélica del género, según la cual lo general no tiene existencia separada, sino que está presente en los particulares como su enlon eidos. Una comparación de los capítulos que tratan del mismo tema, tanto en la Ética Nicómaco como en la Ética Eudemo, muestra las claras las diferencias y la profundidad de la crítica realizada en la Gran Moral. Los principios rectores, aquí en la Gran Moral, los principios rectores del método ético son claramente referidos a los presupuestos metafísicos. La crítica central es a la imposibilidad de participación de los objetos sensibles de las ideas. El pasaje da por supuesta la argumentación desarrollada en Metafísica 1, 9, 991a, 8 a b9. Ese razonamiento se ha añadido a las razones dadas en los capítulos correspondientes de las otras éticas, Ética Nicómaco 1.6 y Ética Eudemo 1.8, para concluir que el objeto de la política no es el bien en general, sino el bien para nosotros. Existen además algunos indicios en el contenido del texto que indican que no es un texto proveniente de Aristóteles, entendiendo por esto un original aristotélico que ha sido reescrito con la intención de dar nueva forma, pero sin cambiar lo esencial del contenido. Solo
Lógicamente no puedo extenderme en un análisis detallado de la obra, lo que exigiría por sí solo un estudio particular. No obstante, quiero tratar algunos aspectos que me parecen de relevancia. Comenzaré mi análisis con un pasaje en el que me detendré, es el pasaje número A en el texto que he pasado, en el que me detendré con cierto detalle, porque es uno de los bastiones de los defensores de la autoridad de la obra. En el 1.34, en el libro 1, capítulo 34, 1198 a 13 a 14, el autor refiere la teoría de la virtud a Joinun, según la cual esta consiste en tot catal orton logon pratein tacalar. Dirkmayer, en 1900, es decir, realizar o actuar, hacer las cosas buenas según el logos correcto, ¿no? O siguiendo el logos correcto. Dirkmayer vio en esta teoría una referencia indudable a la academia antigua, y en especial a Espeusipo y Genócrates. No es mucho lo que sabemos sobre ambos filósofos, solo que Genócrates se ocupó de manera intensa del problema de la virtud. De todas maneras, difícilmente puede haber aquí una referencia a una teoría académica, puesto que el acento está puesto en la acción, en la actualización del estado que significa la virtud. Era doctrina común de los académicos, compartida por otro lado por Aristóteles, que la virtud es un estado y no una simple exteriorización. Esta interiorización de la virtud es quizás la contribución más notable de Platón y su escuela a la filosofía práctica. La crítica que el autor de la Magna Moralia dirige a los defensores de la doctrina que está considerando es precisamente el no tener esa concepción interiorizada de la virtud que implica que la acción debe ser realizada con conocimiento y de manera consciente, en otras palabras, el estado que se denomina virtud. Segundo texto que traduzco. Dicen que esto es la virtud, el hacerlo bello según el razonamiento correcto, pero tampoco estos tienen razón. En efecto, alguien podría actuar justamente sin ninguna intención ni conocimiento de lo bello, sino por algún impulso irracional, y eso sería correcto y según el razonamiento correcto. Quiero decir que habría actuado como podría haberlo ordenado el razonamiento correcto. Sin embargo, una acción de esas características carece de lo que pueda ser alabado. Sin duda, es mejor nuestra definición el que sea un impulso a lo bello acompañado del razonamiento. Sin duda, pues algo semejante no solo es virtud, sino también lo más loable. Quiero subrayar la palabra tenforme. Es claro, por tanto, que la crítica no puede dirigirse a Genócrates, sino a alguna teoría que tenía una doctrina de virtud basada en la acción y no en la disposición. Antes de continuar con el análisis de los defensores de esta supuesta teoría, que indicar que el autor de los Magna Moralia ha centrado su crítica en la noción de impulso, holomé, y no en la de disposición o estado, hexis, como hubiera sido esperado. Contrariamente, las definiciones pseudo-platónicas originadas en la academia antigua definen la virtud de una manera muy diversa y que muestra la clara imposibilidad de atribuir esta teoría a ningún académico. Texto C. Virtud es A. La disposición óptima. B. Un estado del animal mortal loable en sí mismo. Disposición según la cual se califica de bueno al que la posee. C. Comunión justa con las leyes. D. Disposición según la cual se dice que lo que la posee, por estar perfectamente dispuesto, se denomina bueno. Y E. Estado productor de la obediencia a las leyes. Termino así. De las 5 caracterizaciones que se ofrecen de la virtud, 4 la definen como un estado o disposición, y ninguna se refiere a la acción en sí. Solo la última precisa su capacidad de producir poietique, la obediencia a la ley. En otras palabras, el acento está claramente puesto en la interioridad y no en la exterioridad, en la calidad de la acción. Aún más claramente se ve la diferencia en el cambio de acento en la gran ética cuando comparamos con el pasaje paralelo de la Ética a Nicómaco. En él, Aristóteles, tras haber distinguido 2 tipos de virtud, una natural, que recibe este nombre porque se encuentra también en los niños y los animales,
y otra que denomina curia, es decir, virtud en sentido pleno que requiere el acto voluntario y la presencia de la inteligencia práctica, phronesis, introduce una consideración de las diferentes teorías partiendo de la identificación socrática entre virtud e inteligencia o conocimiento práctico. Hasta aquí el texto recorre un curso estrictamente paralelo al pasaje de la Gran Ética, con algunos importantes deslizamientos de contenido que analizaré más adelante. Prosigue Aristóteles, texto cuarto. Una indicación de ello, de que Sócrates tenía en ese sentido razón, es que también ahora todos, cuando definen la virtud, añaden al decir que es un estado y el efecto de qué cosas, el estado según el razonamiento correcto. Correcto es el razonamiento de acuerdo con la inteligencia práctica. Sin duda, todos parecen adivinar en cierta medida que un estado semejante es virtud, el estado que acuerda con la inteligencia. Sin embargo, hay que cambiar un poco, pues no es solo según el razonamiento correcto, sino que el estado acompañado del razonamiento correcto es virtud, ya que la inteligencia práctica es un razonamiento correcto acerca de tales cosas. Por tanto, mientras Sócrates creía que las virtudes son razonamientos, pues todas son ciencias, nosotros creemos que son acompañadas de razón. Una mirada al pasaje paralelo de los Magna Moralia servirá para poner de manifiesto las profundas diferencias existentes entre los dos textos, diferencias que no se pueden reducir a simples cambios de posición, porque, como ya hemos visto más arriba, implican una diferencia sustancial respecto del fundamento académico, que todos los defensores de la autenticidad de este tratado conceden que debería ser mayor en él que en la Ética Nicómaco, supuestamente superior. Texto número E, 134. Por ello, no tenía razón Sócrates cuando decía que la virtud es razón, porque no sirve de nada actuar valientemente o con justicia si uno no sabe y decide con la razón. Por ello, decía que la virtud es razón. No correctamente, sino que los actuales lo hacen mejor, pues dicen que actuar bien según el razonamiento, que es actuar bien según el razonamiento correcto, que actuar bien según el razonamiento correcto es virtud. Pero ni siquiera estos tienen razón. En efecto, uno podría actuar justamente sin una decisión voluntaria ni un conocimiento de lo bueno, sino por un cierto impulso irracional. Pero esto sería correcto y de acuerdo con la norma correcta. Quiero significar que habría actuado como si un razonamiento correcto se lo mandara. Sin embargo, una acción semejante no es digna de alabanza, sino que es mejor como definimos nosotros, el que sea un impulso a lo bueno acompañado de razón, ya que tal cosa es virtud y es loable. Creo que la comparación de ambos textos no puede dejar lugar a dudas de su paralelismo. El autor de uno de ellos tiene al otro como referencia y lo reelabora. No parece lógico pensar que el texto de la Ética Nicómaco sea el derivado. El ductus de su pasaje muestra que es un ámbito en el que la reflexión está realizada por alguien que conoce bien el tema. No son meras ampliaciones del texto de los Magna Moralia, sino que hay una perspectiva diferente. En esta última obra, por el contrario, parecería que nos encontramos con alguien que está resumiendo un contenido que no entiende adecuadamente o que está exponiendo una doctrina que se ha modificado con el transcurso del tiempo y que responde a otras inquietudes y expectativas inferiores. Pero vayamos por partes. En primer lugar, la diferencia que observan los dos textos. Primero, tal como quedara claro en el análisis anterior, en el pasaje de la Gran Ética no hay ninguna mención, ni siquiera tangencialmente, al carácter de hexis que tiene la virtud. Contrariamente, en el texto de la Ética Nicómaco, el que la virtud sea un estado de disposición del alma es una parte básica y fundamental alrededor de la que gira toda la argumentación. 2. El contraste entre la doctrina de Sócrates y las coetáneas refiere en el caso de la ética claramente a las doctrinas académicas. En el otro, como ya ha sido puesto manifiesto, la doctrina no es en absoluto académica. 3. Mientras que en la doctrina aristotélica la virtud ética es, en el mejor sentido de la tradición académica, un estado del alma volitiva o irascible iluminado por la inteligencia práctica, en el caso de la Gran Ética se trata de un impulso, es decir, un movimiento y no un estado. Una diferencia sustancial con la doctrina aristotélica. Es evidente que el autor de la Gran Moral ha cambiado el acento del texto aristotélico. Aristóteles no habla de impulsos racionales o irracionales, sino de un estado, de un carácter que se da naturalmente y que necesita de la intervención de la inteligencia práctica para volverse virtuoso.
El análisis psicológico que implica un estado ordenado del alma y que intenta diferenciar las acciones a partir del estado del alma del sujeto es completamente desconocido para el autor de la Gran Moral. Esto no impide que repita de manera mecánica que la virtud es hexis, pero las apariciones del término se reducen a las mencionadas y siempre en un contexto formular que indica que este tema central no es especialmente un punto dominado por el autor de la obra. Para esto es muy interesante el trabajo de Donini en la página 219. El paralelismo que existe con la ética Nicómaco en el tratamiento de los diferentes temas ha llevado a algunos investigadores a plantear que se trata de un resumen de esa obra. No obstante, si bien el capítulo 34 del primer libro de la Gran Ética tiene, por ejemplo, una fuerte correspondencia con el libro sexto de la Ética Nicómaco, existen también, salto las referencias, existen también importantes diferencias. El parágrafo 18 trata el mismo tema que el capítulo 10, aunque con significativas diferencias, mientras que los parágrafos 15, 21 y 22 de la Gran Moral no tienen una correspondencia clara con el libro de la Ética Nicómaco. Carecemos de una posible versión independiente de este libro en la Ética Eudemo que podría haber quizás aclarado mejor la relación entre las distintas obras. No obstante, el orden construido de una forma muy paralela al de la Ética Nicómaco hace casi prácticamente imposible que se trate de dos redacciones o de una versión anterior. Parecería más bien ser un resumen que no necesita ser directo, sino una versión abreviada de que ha pasado por diversas reformulaciones en la escuela. Un pasaje del capítulo dedicado es el texto F a la justicia muestra cómo trabajaba el autor sobre la base del texto aristotélico. Las frases subrayadas en el texto indican las coincidencias de la Ética Nicómaco, indican las coincidencias casi literales con el de la Gran Ética. He señalado con un subrayado doble en el pasaje de esta última dos sugestivos fascí que parecen una clara referencia al texto de la Ética Nicómaco, ya sea porque se extiende a todo el pasaje las referencias literarias que realiza Aristóteles al final del mismo, o porque simplemente el autor de la Gran Ética había tenido a su disposición otros textos además del de la Ética Nicómaco, otros textos que se han perdido. El autor de la Magna Moralia no ha copiado de manera servil, sino que ha reinterpretado la doctrina aristotélica. En el parágrafo que sigue niega que la justicia universal o completa, de la que aquí se trata, sea una versión que se relacione con el otro, algo, es decir, una virtud que se relacione con el otro, algo que Aristóteles no solo afirma explícitamente en el pasaje que hemos citado, sino que además sostiene que su perfección reside precisamente en esa característica. Uno de los argumentos más importantes que ofrecen los defensores de la autenticidad es la mención reiterada de personajes conocidos. Es innecesario subrayar que ese argumento tiene validez únicamente si se les otorga a los escritos antiguos un carácter biográfico que tienen tan solo en ocasiones muy precisas, un error muy frecuente. En escritos de las características del que nos ocupa, no es raro que se utilicen ejemplos ya codificados. En el texto hay un ejemplo semejante en la mención de Darío, en el libro 2, capítulo 12. Tampoco puede concluirse mucho de la cita de Mentor en el libro 1, capítulo 34. Si en realidad se trata del yerno de Hermias que apresó y ejecutó al tirano de Atarnea, los imperfectos en lo que está redactado el pasaje implican, sin lugar a dudas, que el personaje ya estaba muerto, es decir, marcan un término post-quem al 340-339 a.C. La agitada carrera de Mentor con los sucesivos cambios de bando y la relación de Aristóteles con Hermias pueden muy bien haber convertido al personaje en un ejemplo típico dentro del Liceo, por lo que poco puede realmente deducirse de esa mención. La única cita de una obra del Corpus, es decir, que solo es una cita de los analíticos en el capítulo 6 del libro 2, difícilmente puede servir de apoyo a la tesis de la autenticidad, pues como el mismo Diermayer debe conceder, incluso los estudiosos bizantinos acostumbraban a citar de una manera semejante, por ejemplo, Cófer Heliodoro, como decimos en los analíticos, dividimos, etc. ¿no? De todas maneras, no se trata de una cita muy poco precisa como para extraer ninguna conclusión de ella.
Es claro que el capítulo 8 del primer libro presupone ya la lección de Bono de Platón y una idea precisa de las críticas a la doctrina platónica, así como una formulación acabada de la doctrina aristotélica. El pasaje está claramente redactado como si Platón ya hubiera dejado de existir. Es imposible, por tanto, suponer con Mante que Aristóteles hubiera redactado la obra del 355, 7 años antes de la muerte de Platón. En el extremo opuesto se sitúa Leski, quien en su Historia de la literatura griega afirma que se trata de una obra escolar de la escuela peripatética escrita en el tardo helenismo. También, en época helenística, solía colocar la obra de investigación del siglo XIX. Barnett, en su edición de la Ética a Nicómaco de 1900, que excluyó completamente la presencia de vestigios estoicos en la obra. No obstante, no basta una simple afirmación contundente para resolver la cuestión. Una hipótesis debe ser refutada con datos, y ni Barnett ni ninguno de los defensores de la autenticidad de la obra se han molestado en abordarlos, incluido Biermeier, que se limita a citar la afirmación de Barnett y poco más. Es imposible tratar aquí en detalle el problema de los posibles rastros de la doctrina estoica en el escrito. No obstante, es interesante señalar que un tema de las diferencias más importantes con respecto a la doctrina aristotélica se encuentra en la definición de virtud. La noción de impulso tiene un papel central en la doctrina estoica, mientras que apenas si se encuentra desarrollada en la doctrina aristotélica. Es indudable que en la gran ética esta doctrina juega un papel central, tanto en la teoría del acto voluntario cuanto en la de lo que Aristóteles denomina virtud natural. Esto no significa que el autor haya copiado un concepto estoico, sino que solo después de la importancia que la doctrina estoica dio al concepto, pudo este adquirir la centralidad que tiene en los Magna Moralia. También parece ser un rastro de estoicismo el acento puesto en las virtudes éticas. No cabe duda de que nos encontramos con un tratado que se origina dentro de la escuela peripatética, pero en una época muy posterior a la de Aristóteles. En esta especie de manual ad scholarum ursum podemos encontrar auténticos e interesantes elementos que se remontan o bien a Teofrasto o bien al fundador del Liceo, y otros que son productos de la evolución de la corriente filosófica en los que es posible observar los vestigios de las doctrinas entonces en boga. La representación de la justicia, tanto como virtud, cuanto como relación objetiva, es en los Magna Moralia radicalmente diferente de las que encontramos en las obras auténticas de Aristóteles. La división aristotélica entre justicia universal, asimilada a lo legal, y justicia parcial, identificada con lo igual, ha sido ahora modificada. Esta modificación no se debe a un descuido ni a un simple cambio de perspectiva. El libro dedicado a la justicia de las éticas aristotélicas comienza con un cuidadoso capítulo destinado a establecer los distintos tipos de justicia y delimitar terminológicamente el significado y el ámbito de aplicación de cada uno. La justicia universal coincide con la virtud total, tal como es definida por la ley, pero se diferencia de esta en que es el estado que permite la realización de acciones virtuosas en la relación con otro, pero no con cualquier otro, sino con los restantes miembros de la comunidad política. Esto es muy importante. Con los otros ciudadanos. Con los no ciudadanos no hay justicia. La justicia parcial se caracteriza por ser el estado del alma que se relaciona con la posesión de honores, bienes externos, la conservación física por ser personal y la aceptación de lo igual como criterio de distribución. Lo que une a ambas formas de justicia es que se definen por ser una relación con el otro en el ámbito de la vida política. Aristóteles lleva a cabo una distinción de una manera tan cuidadosa, que es imposible pensar que quien haya leído su texto pueda pasarla por alto. Pueden no percibirse ciertos matices, pero el hecho de que la justicia en sus dos versiones, como virtud perfecta o completa y como una virtud parcial integrada en la virtud total, se caracteriza por ser una virtud relacional, fundamental para la constitución de la comunidad
fundamental para la constitución de la comunidad, no puede ser ignorado ese hecho. El análisis de la gran ética se distancia de esta concepción. En primer lugar, su punto de partida es diferente. No se investiga la justicia como virtud subjetiva ni se la define como un estado del alma, algo que ya ha observado Trude. En un complejo pasaje que ha sido objeto de diferentes exégesis y conjeturas que no afectan a la interpretación de lo esencial, el autor de los Magna Morales sostiene que el escrito que la justicia como virtud se encuentra, cito, en lo justo, en lo igual y en el término medio. Cuando se comparan los pasajes paralelos de la ética a Nicómaco y de la política, la diferencia entre ambas concepciones es evidente. Mientras que Aristóteles habla en esos pasajes de το δίκαιο como realidad relacional objetiva, en la gran ética tenemos en su lugar a la virtud de la justicia, que no es un estado del alma, sino una relación, como muy bien ha notado Dirkmayer. Difícilmente podría sostenerse que este pasaje representa un estado anterior, dado que la noción de virtud como estado o disposición del alma es de origen académico, especialmente platónico. Y quien sostuviera que los Magna Morales representan un estadio anterior en el pensamiento aristotélico, tendrían que explicar un periodo de amplio rechazo de Platón para postular luego una vuelta al seno de las ideas compartidas. Esta explicación encuentra serias dificultades en el hecho de que en otros pasajes el texto parece estar más cerca del pensamiento de Platón que el de Aristóteles. Sí, 5 minutos. Sí, ya voy a pasar a la distinción entre justicia y naturaleza. En el capítulo 3 del primer libro, el autor de la Gran Ética aborda el problema de la relación entre justicia y naturaleza en un orden semejante a lo que hace Aristóteles en la Ética Nicómaca. El paralelismo en el tratamiento de los temas es especialmente interesante porque permite ver las coincidencias y las diferencias entre ambos textos. Después de determinar que la existencia de una comunidad política se fundamenta en la pretensión de igualdad de los ciudadanos, algo que no se da en las otras formas de comunidad, y que lo justo político se basa en esa igualdad, el autor sostiene, Aristóteles, que dado que lo justo se da en la comunidad política, la justicia y el hombre justo están relacionados con lo justo político. A continuación avanza en una división de lo justo en natural, fise y convencional, nomo, a diferencia de lo que sucede en la ética nicómaca. El autor parece olvidar la argumentación anterior, que en el texto aristotélico desembocaba naturalmente en la caracterización de lo justo político con sus dos vertientes, justo por naturaleza y justo convencional. La argumentación, que hasta ese momento se correspondía con la de la ética nicómaca, parecería ahora querer seguir el mismo rumbo, pero con un nuevo contenido. Ya no sigue con una descripción de lo justo político, sino que pasa a una división general de lo justo en justo natural y justo legal. El diálogo con el texto aristotélico es permanente, pero con nuevos contenidos. Es así que el autor de los Magna Morales sostiene que no hay que suponer que lo justo natural sea inmutable, sino que también lo natural está sujeto al cambio, tal como sostenía Aristóteles en la Ética Nicómaco 5, capítulo 7. No obstante, su interpretación es sólo aparentemente coincidente con la aristotélica. Aunque toma el mismo ejemplo de las dos manos, saca unas conclusiones que no están presentes en el texto de la Ética Nicómaca. Aristóteles utilizaba la comparación para sostener que podíamos llegar a ser ambidextros a pesar de una disposición natural del predominio de la derecha. Aquí la conclusión es la contraria. Nuestra ejercitación, es decir, la convención, no podrá llegar a ser, no podrá cambiar el hecho de que la derecha es la derecha naturalmente y la izquierda la izquierda. Lo mismo sucede con lo justo por naturaleza. Aunque modificado por nuestro uso, sigue siendo justo por naturaleza e introduce una determinación no presente en la Ética Nicómaco, pero proveniente de la física, libro 2, capítulo 8. Por naturaleza, es decir, la expresión es aquello que permanece la mayor parte del tiempo y en general de una determinada manera. Una comparación de la parábola muestra que el significado del texto es que aunque nuestros usos cambien los principios de lo justo por naturaleza, lo justo por naturaleza permanecerá igual. Nuestro uso no cambiará la relación entre lo que es justo y lo que no lo es por naturaleza. En otra palabra, lo justo por naturaleza es independiente de la voluntad de los hombres. En esto,
podría asemejarse al planteamiento aristotélico, pero inmutable, es decir, el texto tiene un sentido contrario al aparente significado superficial, ya que el uso humano no puede cambiar la validez de lo justo natural. El autor establece la tensión entre lo justo natural y lo justo legal que el texto aristotélico, en un capítulo por cierto muy difícil, intentaba superar. Esta interpretación se ve confirmada por la definición de lo no kata nomon dikaio. Es lo que promulgamos y practicamos como justo. El pasaje termina afirmando la superioridad de lo justo natural sobre lo justo convencional y excluyendo lo justo natural de la investigación, ya que lo que se busca es lo justo político, que es lo justo convencional. A pesar de la interpretación de Dirkmayer, es evidente que el autor de los Magna Moralia se diferencia de la ética Nicómaco por no integrar lo justo natural dentro de lo justo político, tal como sostienen Solomon y otros. El autor trabaja con otro concepto de naturaleza diferente al aristotélico, y los parágrafos analizados sirven para destacar su posición de la del Estagirita. Si observamos el movimiento del razonamiento, veremos que acaba de definir lo justo en sentido estricto como aquello que se da en la comunidad política. Y un poco antes había sostenido que lo justo político era el objeto de investigación. Tal como lo había establecido al comienzo del mismo parágrafo, ahora intentaba distinguir las diferentes acepciones de lo justo, distinguiendo sus ámbitos de aplicación. El primer paso había sido diferenciar el justo político de las otras formas de justicia objetiva en el marco de las relaciones humanas. Ahora habría que definirlo respecto de lo justo natural y mostrar el ámbito de la vida política como diferente desde la vida natural. Al hacerlo, el autor permite ver que ha restablecido la tensión entre estados de naturaleza y comunidad política que era característica de la teoría sofística. La polis ya no es el producto de la igualdad natural. Para el autor, lo justo político está basado en una igualdad que no es natural, sino simplemente pretendida a pesar de la diversidad de los caracteres. Como vemos, la oposición entre justicia y naturaleza, entre la oposición entre naturaleza y ley, tiene desde el comienzo del tratamiento del tema total vigencia y no se trata de un desliz del autor. La naturaleza no es ya la forma o causa final de la sociedad, sino simplemente la materia que se opone o ofrece resistencia a la forma. En el odre de la antigua concepción académica se ha vertido un nuevo vino que tiene otra concepción de la naturaleza. Comparte la idea de que la naturaleza como materia pone ciertas limitaciones, pero ahora el acento está puesto en la inmutabilidad relativa y no en la obtención de una auténtica naturaleza que es la causa final, el estado virtuoso que, dicho sea de paso, parece reconocer distintas gradaciones a diferencia de la doctrina académico-aristotélica. Esto produce necesariamente un vaivén en las mismas formulaciones y hasta contradicciones. Así, un pasaje en el que trata la diferencia entre el incontinente, Acrates, y el lujurioso, Acolastros, parte de la comprobación de que son más difíciles de curar las cualidades físicas que las surgidas por el hábito, y que el hábito es poderoso porque se convierte en naturaleza. Una opinión claramente académico-aristotélica. A continuación sostiene, sin embargo, que el lujurioso es malvado por naturaleza y que por eso su razón también está pervertida, mientras que no es el caso del incontinente, en el que la razón aún está en buenas condiciones. El pasaje termina afirmando que el incontinente parece ser malvado por hábito, es decir, mientras el lujurioso parece ser malvado por hábito, mientras que el incontinente lo es por naturaleza, por lo cual es difícil de curar. Concluye con una reflexión. El ámbito, cito, se elimina como otro hábito de la naturaleza con nada. Es decir, el razonamiento ha partido y ha mantenido hasta el último momento la idea platónico-aristotélica de la posibilidad de cambio de la materia natural, pero en la última fase ha aparecido la convicción del autor de la imposibilidad de cambiarla. Por último, el tratamiento de la equidad, en el libro 2, capítulo 1, en el tratamiento de la equidad, el equitativo es caracterizado como el que amengua la vigencia de lo justo legal en favor de lo justo natural, que es identificado como lo justo a secas, lo haplos dikaio. Lo justo por naturaleza es nuevamente opuesto a lo justo del marco político y se le otorga una prioridad que no se conoce en la doctrina aristotélica y que está más cercana a las concepciones sofísticas y, si ustedes quieren, históricas. Nada más.
análise ilustração desse. Bom, então nós passaremos agora à segunda conferência, doutor Pedro Messina, e logo depois nós teremos 15 minutos para a discussão. Buenos días a todos, gracias a José Zamora y a la Autónoma de haber invitado. Es para mí un honor y un gran placer de estar aquí. Yo soy portugués, hablo portugués. El portugués de Portugal no tiene la fonética abierta del Brasil. Por tanto, decidí de traer un texto en castellano, pero pido perdón por los errores que ciertamente era de mi fonética en el castellano, que no es mi lengua natal. El texto trata de deontología y práctica clínica en Hipócrates desde su tiempo hasta nuestros días. Voy a leer el texto, pero voy a pasar algunas opciones. Nos pide este congreso que hablemos sobre la influencia de las éticas griegas en la filosofía contemporánea. Pues bien, les pido permiso para invertir la encomienda y hablar más bien sobre la influencia de la filosofía griega, claro, de una determinada filosofía griega, sobre las éticas contemporáneas, o mejor dicho, sobre un determinado campo de cuestionamiento contemporáneo en ética. La filosofía griega a la que me estoy refiriendo en concreto es la de Hipócrates de Kos, el célebre fundador de la medicina occidental, cuya epistemología y teoría médica, aunque no sean filosóficas en términos estrictamente técnicos, el mismo rechazaría con repugnancia el epíteto, incluyen sin embargo importantes aspectos de naturaleza filosófica. Y las cuestiones éticas que tengo en mente son, claro está, las que resultan de la actividad médica y en particular de la práctica clínica. Con todo se preguntará con razón, al invocar el nombre de Hipócrates pensamos exactamente en quién o en qué. Aquí voy a saltar una cuestión un poco más de índole histórica sobre quién fue exactamente Hipócrates y voy directamente a la conclusión. El Hipócrates al cual nos referimos es solamente el rótulo convencional para el conjunto de textos que en virtud de su uniformidad de contenido, de estilo y sobre todo de doctrina, corresponde a lo que se puede suponer como la tradición médica de la escuela hipocrática de Kos y que en virtud de su homogeneidad temporal acepta integrarse a grosso modo en la época en la que supuestamente vivió el Hipócrates histórico. Un tal conjunto abarca fundamentalmente a las tres grandes obras: Pronóstico, Dieta en las enfermedades agudas y Epidemias, en particular los libros 1 y 3. Pero por su afinidad formal y teórica, también se le puede añadir los dos decisivos escritos apologéticos sobre la medicina antigua y sobre la enfermedad sagrada, así como el volumen de los aforismos, la mayor parte de la obra quirúrgica y el corto tratado intitulado Sobre los aires, aguas y lugares. Por consiguiente, el Hipócrates en el que nos iremos centrar remite a un conjunto de textos y por ende será siempre desde el testimonio autorizado de estos textos que iremos legitimar todo el recurso a los demás tratados del corpus. Lo haremos empezando con un abordaje general a la teoría médica de Hipócrates y llevando a cabo después un levantamiento de las consecuencias de esa teoría sobre el campo de la ética y de la deontología. ¿Qué es en términos hipocráticos la medicina? Antes de nada, la medicina es un arte. Sin embargo, resulta curioso que los autores hipocráticos, además pertenecientes a varias épocas, nunca reposaron en esta afirmación y más bien sintieron necesidad de demostrarla. Les animaban claramente dos factores. En primer lugar, la preocupación de asegurar el carácter científico de la medicina a pesar de sus límites e incluso de sus fracasos. Después,
el intuito de definir ese carácter en oposición a la religión y a la filosofía. Es en el inusual ensayo intitulado de un modo expresivo El arte, donde el autor, que ciertamente no es Hipócrates, responde a algunas objeciones contra el carácter científico de la medicina. Según estas, la medicina no sería un arte porque, primero, algunos enfermos son curados, pero no todos. Segundo, muchos pacientes se curan solos sin intervención de los médicos. Tercero, otros, por el contrario, e incluso con esa intervención, llegan a morirse. Y cuarto, los clínicos rechazan en general el tratamiento a los enfermos desesperados, al paso que se disponen a asistir a otros. Independientemente del valor de las objeciones, las cuales se ciñen en gran medida a expresar evidencias, y del tenor de las respuestas, eminentemente retóricas y de todas formas irrelevantes para el caso, lo que resulta decisivo es imaginar el debate que aquí se traba sordamente en torno al concepto de ciencia. Para el crítico, la medicina, para que fuera una ciencia, tendría que valer incondicionalmente y por ende ser exitosa en todos los casos. Se trata del antiguo ideal griego de episteme, absolutamente opuesto a la versatilidad de las opiniones, cuyo testimonio particularmente exemplar es un habla de Trasímaco en un pasaje de la República, que cito: «Llamas, por ejemplo, médico a quien se equivoca respecto a los enfermos precisamente por el hecho de equivocarse, o llamas hábil calculador al que erra en sus cálculos precisamente por ese error. Me parece que se trata de maneras de hablar que empleamos, de que el médico se equivocó, o el calculador, o el maestro de escuela, cuando en realidad cada uno de estos, en la medida en que le atribuimos estos nombres, nunca erra». Por el contrario, para nuestro apologeta ya existe la noción clara de que no hay la ciencia, pero las ciencias, y que éstas tienen características y exigencias diversas, y que la medicina en particular posee límites que están trazados por la propia naturaleza, de tal modo que el reconocimiento de la incurabilidad de algunas situaciones y la predicción del desenlace final de otras que bajo diversas circunstancias podrían evolucionar favorablemente, constituyen por sí mismas señal y prueba de su carácter científico y, además de eso, una de sus tareas en cuanto a ciencia. Pues bien, aunque este texto no pertenece al grupo hipocrático, las conclusiones que se pueden extraer de él son ampliamente corroboradas por los que en él se incluyen. De hecho, las obras hipocráticas manifiestan una conciencia perfecta del carácter meramente aproximativo de la exactitud científica en medicina. No voy a dar las citas, las referencias. Y en este ámbito, una noción plena de la incurabilidad de determinadas patologías, aunque manifestando una clara confianza en el progreso terapéutico, prueba inminente de su carácter científico. Pero cabría preguntar, ¿a qué se resume por fin el proclamado carácter científico de la medicina hipocrática? Hay que subrayar tres características fundamentales. En primer lugar, respecto a la doctrina, la afirmación del carácter natural de las enfermedades en su etiología y en su curso, que cabe describir rigurosamente a la propia medicina. El ensayo sobre la enfermedad sagrada se dedica en gran parte a esta cuestión, buscando impugnar el origen sobrenatural atribuido a determinadas patologías, por excelencia a la epilepsia, y delimitar con exactitud, en nombre de la autonomía de la ciencia, pero también de la dignidad del culto, los campos respectivos de lo científico y de lo religioso. En segundo lugar, respecto al método, la defensa de un procedimiento propio de la ciencia médica y reductible en particular a la metodología filosófica. La medicina no trabaja con hipótesis, labora con hechos observables. Su campo no es, por tanto, el de la especulación abstracta, pero sí el de la verificación empírica. De ahí que la propia teoría acogida por la medicina recule en ella hacia el interior de los límites impuestos por la experiencia. En tercer lugar, en cuanto a la práctica, la utilización continuada de una persistente observación semiológica tendente hacia la descripción rigurosa de la evolución natural de las enfermedades, el pronóstico, sobre la cual se podría edificar una sola teoría consistente e instituir el régimen adecuado para cada situación.
Ahora bien, es justamente en este último punto que encontramos los conceptos centrales de la medicina hipocrática, el concepto de pronóstico y el concepto de régimen o dieta. El uno y el otro balizan, por así decirlo, la doctrina médica de Hipócrates. Podemos empezar por apreciarla acompañando los principios más generales de los que ella resulta. En primer lugar, la noción de que todas las enfermedades tienen una historia natural. Después, la convicción según la cual esa historia se puede prever con rigor. El pronóstico consiste precisamente en ello. Por último, y en cuanto corolario, la postulación de que ella debe de ser prevista, puesto que toda la práctica clínica se asienta en esa previsión, tanto al nivel del conocimiento de la enfermedad como al nivel de la prescripción de la terapéutica correcta, o en términos hipocráticos del correcto régimen, así como incluso al nivel de la necesaria autoridad del médico respecto al enfermo. Sin embargo, la cuestión que aparece aquí inesperadamente como decisiva es la siguiente: ¿a qué enfermedades se refiere Hipócrates? Que, aunque los